el día en que Jesús resucitó. ¿Usted cree que Jesús resucitó? Amén. Déjeme decirle, mi hermano, que si usted está aquí es porque Él resucitó. Si Él no hubiese resucitado, nosotros no estaríamos en este lugar. Y aunque ya han pasado más de 2000 años, todavía sigue siendo un asunto donde a muchos les cuesta creer de que Jesús ha resucitado. Es más, cuando Jesús empezó a decirle a sus discípulos, es necesario que yo muera, pero que al tercer día resucite, ¿usted cree que ellos le creían a Jesús? A ellos les costó creer que el maestro que había estado con ellos aproximadamente durante 3 años y medio iba a morir, pero que a los 3 días iba a resucitar. ¿Cómo fue la sensación que ellos tuvieron? Si recuerda cuando Jesús murió, cuando lo crucificaron. Desamparo. Se sintieron desamparados. ¿Qué más? Tristes. Se sintieron abandonados. ¿Cómo más? Turbados. ¿Cuántos estuvieron al lado de Jesús? Solamente cuando Jesús estaba allá en el Calvario hubo uno y eran 12. De los 12 pues ya uno se había torcido y ya se había ahorcado. El que horas antes le había dicho, para que sea Jesús con usted muero, 3 veces dijo que no lo conocía. Y los demás no registra el texto donde se escondieron, porque ellos sabían que en ese momento la situación, decir que habían estado con Jesús, era ir a hacerle compañía a la cruz. ¿Y a quién le gustaría morir crucificado? Jesús, cuando está en Getsemaní, Él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él toma la decisión de decirle, yo no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Y así muchas veces cuando nosotros atravesamos circunstancias, le queremos decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero si tú permitieras que lo hiciéramos de esta manera, es la voluntad de quien la que estamos haciendo ahí. Parece ser que para los discípulos les fue un poco complicado, aunque el texto del que más habla de incredulidad es de quién. ¿Cuál es el discípulo incrédulo? ¿Qué dijo Tomás? Si no veo y si no meto. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces somos así? Y a veces hablamos tanto de don Tomás, pero muchas veces hemos sido peores que Tomás. Ahora, lo interesante del texto es que Tomás al menos se atrevió a decirlo, pero los 12 estaban en la misma condición. Y vamos a mirarlo aquí en Juan, capítulo 20.
Vamos a leer versículo 1 al versículo 10. Yo voy a leer un versículo y ustedes leen el siguiente hasta llegar al 10. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 1 al 10. El primer día de la semana, o sea el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y le dijo a Simón Pedro y al otro discípulo: aquel a quien llamaba Jesús, le han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde veamos. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea Juan, y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, Juan, corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Bajando sin mirar, vio los pies puestos allí, pero no. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, Y el sudario que había sobre Jesús, puesto por los lienzos, no nada. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cómo cree que, o qué entiende usted al ver la reacción de Pedro y de Juan? Cuando María Magdalena va y les dice: se robaron al maestro. Fui esta mañana porque María iba a ir a echarle unas especias, y la costumbre de las tumbas de ese tiempo era que colocaban una piedra, y la piedra estaba movida y adentro no había nadie. Ella viene sorprendida y le cuenta a Pedro y a Juan. ¿Qué cree usted o qué usted entiende o percibe de la reacción de Pedro y de Juan? ¿Por qué salieron corriendo al sepulcro? A confirmar que sí era cierto que él no estaba allá. Tenían que ir a averiguar el chisme. ¿Qué más? Pero hasta aquí no habían recordado nada. No se ponga espiritual, que hasta aquí no habían recordado nada. Hasta aquí estamos hablando de un Pedro y un Juan carnales. O sea, aunque Jesús les había dicho que al tercer día iba a resucitar, ellos estaban creyendo que a Jesús se lo habían robado. Y por eso tenían que ir a comprobarlo. Y Juan ahí de alguna manera trata de hacer quedar medio mal a Pedrito. Juan era joven y por eso corría más rápido. Pero cuando Juan llega de primero al sepulcro, a Juan le da miedo entrar. Y espera mejor que el viejo entre. Y Pedro entra y se da cuenta de algo. Que los lienzos con los que lo habían envuelto, perdón. Lo mejor es que usted entendió. No estaban tirados ahí de cualquier manera. Estaban doblados. O sea, si se lo robaron, tuvieron tiempo. Tuvieron todo el tiempo del mundo. Y
Versículo 8 dice, cuando el otro discípulo que había venido primero entró al sepulcro y vio, ¿qué pasó con Juan? Versículo 9. Porque hasta este momento, ¿qué pasaba con ellos? O sea, solo hasta ahí ellos pudieron entender las escrituras. Y uno de los apóstoles que hace una mejor descripción, que yo se lo voy a recomendar si usted lo puede leer en su casa, es el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, si usted lo puede notar para que lo lea en su casa, el apóstol Pablo describe la resurrección como ninguno otro de los apóstoles lo hace. Y Pablo da la certeza y nos da la convicción de que así como Jesús resucitó de los muertos, un día todo el que muera igual va a resucitar. Dice, primero los que mueren en Cristo y después nosotros. Los que mueren en Cristo van a resucitar para irse a encontrar con Él en las nubes, como lo mencionábamos hace 8 días. Y los que mueren sin Cristo van a resucitar para ir al juicio del gran trono blanco. El cristiano va a juicio, al tribunal de Cristo, donde va a recibir recompensas, a diferencia del que no es cristiano, que no ha inscrito su nombre en el libro de la vida, irá a recibir juicio de condenación. Ahora, mis amados, ¿qué reacción usted tendría si se encontrara con el Cristo resucitado? Bueno, la pregunta es, ¿cuántos han tenido un encuentro con Cristo? Entonces yo creo que me va a tocar orar por los demás, porque si no me encontraba el Señor. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Cristo? ¿Será que es que hasta en eso dudamos? ¿Estamos igual que los apóstoles? Porque para poder ir al cielo, como mínimo el requisito es habernos encontrado con Él, haberlo invitado a nuestro corazón y decirle que sea el Señor de nuestras vidas. Entonces, tener un encuentro con Cristo, les voy a mencionar 3 o 4 cosas esta mañana, que cuando tenemos un encuentro con Cristo, Él desafía nuestra incredulidad. Cuando usted no conocía del Señor Jesús, usted podía creer todo con facilidad. Si estando ahora en los caminos del Señor a veces nos cuesta creer, de repente estamos orando por alguien que estaba enfermo y el Señor hizo un milagro y usted dice, ay, sí será verdad. ¿Usted cree que el Señor hace milagros? Amén. Y entonces, ¿por qué a veces se queda así? Parece ser que esa cuestión de la incredulidad es algo que está tan arraigado en nosotros que necesitamos decirle al Señor que Él nos ayude y que nos aumente la fe. Por lo menos hubo un momento donde los discípulos atravesaban una situación, iban pasando por el mar y se levantó una tempestad y ellos casi perecían, y ellos tuvieron que decirle, Señor, aumenta nuestra fe.
Y por lo general, la fe nuestra, si no está alimentada de la presencia de Dios, va a tender a menguar. Y aunque mucha gente pueda decir de que Jesús no ha resucitado, la Biblia lo declara y lo confirma. Y si usted no le cree a la palabra de Dios, entonces ¿a qué le va a creer? ¿Para cuántos esto es la palabra de Dios? Amén. Esta es la verdad absoluta que Jesús ha dejado para nosotros. Mucha gente va a la universidad, estudia. Es tan doloroso uno escuchar a personas que tienen maestrías, que tienen doctorados, diciendo: Dios no existe. Y yo le he dicho al Señor: prefiero ser un brutico, no tener ningún doctorado, pero que haya la convicción en mi corazón de que tú eres real. Y que cada día el Señor sea una realidad en nosotros. Entonces, la muerte y la resurrección del Señor para nosotros hoy es un asunto de fe. ¿Usted estuvo presente cuando mataron a Jesús? ¿Usted vio cuando resucitó? ¿Pero usted cree que eso pasó? Amén. Es un asunto totalmente de fe, pero que a través de ese asunto hay salvación y vida eterna para todo el que cree en Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo, la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 9. ¿Quién se sabe Romanos 10, 9 de memoria? Ricardo. Porque si confesares que Jesucristo fue para la salvación de ustedes, Hágale. que Jesucristo es el Hijo de Dios, tendrás vida eterna. Él murió en la cruz. Ok, ahora vamos a buscarlo. Venimos haciendo un trabajo en los jóvenes. A ver si los jóvenes se aprenden tan siquiera un versículo al mes. Y sería bueno, mis amados hermanos, que nosotros aprendiéramos un versículo de vez en cuando. Y Romanos 10:9 es uno de los versículos trillados de la Biblia. Ahora, ¿quién lo lee? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, lo primero que usted y yo necesitamos para ser salvos es confesar. ¿Y qué es confesar? Es decirle a otro que Jesús es el Señor. Eso es lo que el texto está diciendo. Mis amados, creer en la resurrección de Jesús es un requisito indispensable para que usted y yo podamos ser salvos. ¿Usted cree que Jesús resucitó? Amén. Va por el camino. Usted tiene que tener la seguridad de que usted ya es salvo. Porque si usted no tiene la seguridad de que ya es salvo, no espere hasta el final. Es desde ya, es desde ahora. Ay, pero es que yo sigo siendo pecador. Pero ¿cómo nos ve el Padre a través de Jesús? Mire, es como si el Hijo fuera un espejo, pero un espejo transformador. Entonces, cuando el Padre lo mira a usted, Él lo está mirando a través de Jesús. Y al mirarlo a través de Jesús, que es santo, Él lo ve a usted como un santo. Y nosotros necesitamos aceptar esa condición. Somos pecadores, claro, es nuestra condición. Esta carne siempre va a tirar a pecar. Entonces,
En condición, usted y yo somos pecadores, pero en posición somos santos, porque así es como Dios nos ve. Por eso cada día usted y yo tenemos que esforzarnos y caminar en pos de vivir una vida que le agrade al Señor. Porque la Biblia es clara y dice que sin santidad, ¿cuántos verán a Dios? Nadie, totalmente nadie podrá ver al Señor cuando regrese por sus hijos. ¿Está usted seguro de que Jesús se levantó de entre los muertos? Amén. Hoy para nosotros, como les decía anteriormente, es una cuestión de fe. Para los discípulos, ellos tuvieron que comprobar. Fueron y vieron la tumba vacía. Pero al ver la tumba vacía, y aún aunque el texto nos dijo, después de que eso pasó, entonces se entendieron las escrituras. Después viene el Señor Jesús y se le aparece a María Magdalena y le dice: dile a mis hermanos que resucité, que me esperen en tal lugar porque voy a ir a encontrarme con ellos. O sea, ellos lo vieron, pero Jesús les tiene que mandar el anuncio: sí, es cierto, resucité. ¿Y sabe qué es lo interesante de ese momento de la resurrección? ¿Quién tiene el privilegio de ver por primera vez al Cristo resucitado? ¿Quién era María Magdalena? Era una santa paloma a la que el Señor, el texto dice que le sacaron 7 demonios. Era una mujer de mucha fama, pero que cuando aceptó a Jesús en su corazón, su vida dio un cambio total. Y seguía a Jesús con todo su corazón. Y al Señor le plació que fuese María, la que había tenido la fama de prostituta, que lo viera. No fue la mamá, no fue ni Pedro, ni Juan, ni Jacob, que eran los de la rosca. Interesante. María es la primera que se da cuenta que la tumba estaba vacía, pero es la primera que tiene un encuentro real y personal con el Cristo resucitado. Y es a la primera mujer que Dios usa para ir a dar un mensaje. Dile a mis hermanos que ya resucité. O sea, fue a ratificar lo que ya había sucedido. Pablo, el libro de Hechos registra que Pablo era también una santa paloma, ¿cierto? ¿Qué hacía Pablo? A Pablo le gustaba perseguir cristianos. ¿Usted se imagina qué cristiano quería encontrarse con Pablo? Si hoy tuviéramos un Pablo en Medellín, ¿a usted le gustaría encontrarse con ese Pablo? O si usted se lo encontrara, usted escondería la Biblia y lo más seguro es que dirían: ¿usted a qué pertenece? Pero Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, también tuvo un encuentro personal. Cuando iba camino a Damasco, iba a apresar a cristianos. Allí se le apareció
el Cristo resucitado. Y desde allí la vida de Pablo cambió totalmente. Mis amados, cuando usted y yo tenemos un encuentro con el Cristo resucitado, nuestra vida tiene que cambiar. ¿Su vida cambió? Y cada día el Señor continúa perfeccionando su obrar en nosotros. Número 2, un encuentro con el Cristo resucitado produce paz en nuestro corazón. ¿Qué dice el versículo 19 del capítulo 20 de Juan? ¿Cómo estaban los discípulos? Bueno, ¿a dónde estaban primero? ¿Estaban en la plaza? ¿Por qué estaban escondidos? Había una situación complicada. Entonces ellos dijeron, no vamos a dar papaya. Estaban escondidos. Qué interesante cuando Jesús llega. El texto no dice qué estaban haciendo los discípulos. Lo más seguro, pensaría uno, estarían orando. No dice a qué hora llegó. Dice, bueno, cuando llegó la noche, no se sabe a qué hora de la noche. Lo importante es que ellos estaban juntos. Y entonces, cuando Jesús entra con ese cuerpo glorificado que Él ha tomado, que es el cuerpo glorificado que algún día usted y yo vamos a tener, que no lo va a limitar ni el tiempo ni el espacio, Jesús atravesó la pared, porque el texto resalta, y la puerta. Si estaban escondidos, ¿cómo creen que iban a tener la puerta? Con doble chapa, con la tranca, con unas cosas ahí por si venían a tumbarla. O sea, ellos dijeron, aquí no entra ni Jesús. Pero dice que Jesús entró. Y como Él sabía que ellos estaban allá con un gozo inmensurable y con una alegría impresionante, se les subió al baile. Ellos estaban temblando. Y Jesús les da el saludo con el cual un judío al encontrarse siempre se ha saludado. Shalom, la paz de Dios con ustedes. Ellos en ese momento necesitaban experimentar paz y tranquilidad. La mera presencia de Jesús produce eso. Pero cuando Jesús lo declara, entonces al escuchar a su maestro, un alivio. Es como cuando usted está en la casa, que se fue la luz y usted está por ahí en un rinconcito muerto del miedo y escucha la voz de la mamá o la voz del papá y usted dice, me salvé. Eso pasó con los discípulos. Estaban ahí atormentados por el miedo, pero Jesús dice, paz a vosotros, y hay un descanso, hay una tranquilidad en la vida de los apóstoles. Entonces, desde ese momento, cuando Jesús dice, paz a vosotros, ellos empezaron a experimentar lo que en el capítulo 14 Jesús les había hablado. Mi paz os dejo, mi paz
nos da. ¿Cómo es la paz que el mundo da? Es una paz pasajera. Pero la paz de Dios es una paz, como la describe Pablo, que sobrepasa a todo entendimiento. Esa paz produce seguridad y produce una tranquilidad que solamente el Señor la puede dar. Y si usted y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón, hemos podido experimentar esa paz. Amén. Cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, venían las situaciones difíciles, era tan complicado para nosotros. Ahora vienen las situaciones complicadas, pero vamos a la presencia del Señor y el Señor ministra su paz en nuestro corazón. Y lo interesante es que esa paz solamente se puede obtener cuando tenemos un encuentro con Jesús. Si Jesús no mora, no habita en nuestro corazón, no vamos a poder experimentar la paz de Dios. Amén. Número 3. Tener un encuentro con el Cristo resucitado produce gozo en nuestro corazón. ¿Qué dice el versículo 20? El capítulo 19 de Juan. Cuando les estuvo puesto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús se aparece en medio de ellos, proclama la paz del Padre sobre ellos y les muestra las heridas. Y cuando Él muestra las heridas, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Ah? ¿Por qué se regocijaron? O sea, es como uno decir, bueno, esta gente se goza del dolor ajeno. Cuando usted va a visitar a alguien y usted sufrió un accidente y usted dice, mira las heridas que tengo. ¿Y usted qué va a decir? Aleluya, hermano, porque por esa caída yo me conseguí 1 millón. Se regocijaron porque primero comprobaron la vida de Dios. Y segundo, porque estaba el Señor con ellos, ya resucitado. Habían caminado aproximadamente 3 años y medio con Jesús. Por 3 días pensaron que lo habían perdido y que esos 3 años y medio se habían ido a la basura. Pero al Jesús estar en medio de ellos y al ver que sí era verdad, que era una realidad, que Él había resucitado, ellos cobraron ánimo, se sintieron gozosos, porque a partir de ahí la vida de los apóstoles iba a ser transformada, no iba a ser normal como había sido hasta ahora. O sea, hasta que Jesús resucitó, ellos pudieron entender la magnitud, pudieron entender el significado de lo que habían sido los 3 años y medio cuando Jesús les enseñaba. Habían cosas que Jesús enseñaba y después ellos tenían que ir a decirle, maestro, explícanos con plastilina, porque no entendimos. Y el maestro le decía, estos tarados discípulos que yo tengo, que no entienden, todo el mundo entiende menos ustedes. Nunca dijo eso, sino que con tanto amor venía y les explicaba. Ayer le preguntaba a los muchachos, ¿cuándo uno puede sentirse desanimado? Y alguno dijo, cuando leo la Biblia y no la entiendo. Yo le dije, lo mejor que le puede pasar a uno es leer la Biblia y no entenderla.
Porque usted está leyendo la palabra de Dios. Y usted la va a entender cuando el Espíritu Santo se la aclare. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no entendió, vuelva y lea. Pastor, es que llevo 50 veces y nada. No importa. Siga leyendo. En el momento preciso, el Espíritu Santo le hará entender y le traerá claridad acerca de lo que está leyendo. Yo le decía, hay veces que yo paso una semana leyendo un solo versículo y le digo, Señor, no entiendo un carajo. Y a veces, porque le digo, Señor, Él ha inquietado mi corazón a que hable sobre ese versículo y digo, ¿qué voy a hablar si no entiendo? Y empiezo a leerlo el lunes, lo leo el martes, me lo aprendo, voy caminando, estoy en cualquier parte y estoy pensando y no fluye nada. Y a veces el sábado por la mañana me levanto y el Señor empezó a dar una claridad impresionante acerca del texto. Porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina. No la revela porque ella ya ha sido revelada. Necesitamos iluminación para poder entender. Entonces cuando usted siente que se le prendió el bombillo, usted dice, ¡ay, qué revelación! No, eso se llama iluminación. El Espíritu Santo lo iluminó y usted dice, toda una semana leyendo esto yo no había podido entender. Porque es la palabra de Dios y Él nos la hará entender. ¿Cuándo? Cuando a Él le dé su reverenda voluntad. Claudia. Por eso es que mucha gente dice que no leen la Biblia porque se vuelve loco, porque no tienen al Espíritu Santo y no conocen la verdad. Es que si nosotros teniendo el Espíritu Santo nos cuesta. Entonces, mucha gente, hace muchos años atrás yo hablaba con personas y a veces yo tenía a alguien que era cercano, que le gustaba leer Apocalipsis en medio de su trabajo. Y me decía, uy hermano, es que yo ahí veo metralletas, yo veo unos helicópteros ahí, yo veo unas bombas nucleares. Y yo le dije, pues hermano, yo nunca he visto eso. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, vamos a ver una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que usted necesita ver? Lo que el texto está diciendo, no necesita ver nada más. ¿Qué necesita entender? Lo que el Espíritu Santo le haga entender. Es que yo leo y no entiendo. Eso es que el Señor quiere que usted siga leyendo. Así de sencillo. No se preocupe. O sea, eso no debe ser una preocupación. Eso debe ser una motivación para seguir leyendo la Biblia. Siga leyendo, mi amado. Que no siga entendiendo, no le hace. Pero está leyendo. En el momento que usted menos piense, esa palabra que usted ha leído, el Señor la va a traer. Y usted la va a poder compartir a otro. Y usted dice, ay, ¿y cómo me la aprendí? ¿Y cómo la puedo compartir? Porque para eso el Espíritu Santo ha permitido que usted la lea. Cuando la Biblia dice que Él no nos va a dejar avergonzados, se refiere a ese momento. Si usted está lleno de la palabra de Dios, usted va a poder compartir de la palabra de Dios a otros. Y puede ser que en el momento usted esté comenzando y Señor, no me acuerdo de nada, pero el Espíritu Santo empieza a traer de lo que usted ha leído. Es como cuando usted está en un examen y si usted no estudió y le dice, Espíritu Santo, recuérdame. Y el Espíritu Santo viene y le dice, yo no soy pastelero, ni soy alcahueta. Pero si usted estudió y se preparó, usted tiene autoridad para decirle, recuérdame. Pero si usted no ha estudiado nada ni ha preparado, ¿qué le va a recordar?
Eso es alcahuetería y eso no lo hace Él. Entonces, a veces creemos que estamos leyendo y no está pasando nada en nosotros. Sí está pasando mucho en nosotros, mis amados hermanos. Y lo más importante entonces es que nuestra vida pueda experimentar gozo en nuestro corazón. Pero que el gozo lo podamos sentir y lo podamos experimentar no solamente cuando las cosas están bien, sino cuando las cosas están difíciles. Y por eso muchas veces cantamos el gozo que tengo yo. ¿Quién se lo dio? Ay, hombre. Cuando usted y yo recibimos el gozo de parte de Dios, las circunstancias, los problemas, las dificultades no nos deben de robar el gozo del Señor. Puede ser que a veces nos achicopalemos y lo reflejemos en la cara. Porque cuando usted tiene que pagar los servicios mañana, y no es que los esté atormentando porque yo sé que Dios les va a proveer, y usted está así con esa cara, ¿qué tienes? Que pagar los servicios mañana. Pero cuando uno descansa en el Señor, hermano, ¿por qué está tan contento? Porque hay que pagar los servicios mañana y no tengo plata. Porque usted sabe que su proveedor es papá. Y si papá no provee, ¿quién va a proveer? Cuando te afanas y cuando tomas las cosas por tu cuenta, lo único que haces es aumentar tu problema. Y entonces, mis amados, ojalá y la iglesia no esté cayendo por ahí, corriendo a buscar soluciones, dizque ayudándole al Señor y metiéndose en pagadiarios. Porque eso sí le va a robar el gozo de verdad. Porque usted va a tener gente en su puerta tocando, bueno, pero cuando tú esperas y confías en el Señor traerá gozo en medio de las circunstancias. Mire a la persona que tiene a su lado y dígale: el gozo del Señor será tu fortaleza. Y número 4, un encuentro con el Cristo resucitado traerá consigo el poder. Para usted y yo poder recibir poder de Dios, necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Amén. ¿Qué dice versículo 21 y 22? Del capítulo 20 de Juan. Jesús les dijo otra vez: pasa usted, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Después de decir esto, soltó sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí Jesús está ratificando la promesa que les había dicho. Es necesario que yo me vaya para que envíe otro Consolador, el Espíritu Santo. Entonces es necesario que usted y yo recibamos el Espíritu Santo para poder cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Y cuando usted va y habla del Señor, usted es sencillamente un instrumento que Dios usa
Pero quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es ¿quién? Pero lo usa usted. Maravilloso es el Señor. Usted le dice a alguien, Cristo te ama, y solamente le dijo eso. Pero cuando usted lanzó la palabra de Cristo te ama, el Espíritu Santo empezó a redarguir, a convencer y a no dejar en paz a esa persona hasta que tiene un encuentro con el Señor. Es por la presencia del Espíritu Santo de Dios que usted y yo tenemos entonces el poder de Cristo. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué pasará en el nombre de Jesús? Echarán fuera demonios. Entonces no le dé miedo cuando usted esté en algún lugar y se alborote un demonio. Si se alborota el demonio es ¿por qué? Porque Dios lo va a usar a usted. Entonces ni se le ocurra llamar al pastor, ni se le ocurra llamar a la hermana Ángela, ni se le ocurra llamar a nadie. Llame al Espíritu Santo. ¿Cuál es el teléfono del Espíritu Santo? Sencillo. Si usted está en comunión, dígale, Espíritu Santo, te necesito. Sí, pero usted, ay, ¿cuál es el teléfono del pastor? Porque cuando se alborota un demonio, a usted le da esa risita. Y si le da risa, seguro esa risa viene detrás un miedo impresionante. Usted se para y dice, ¡ay, se alborotó un demonio! ¡Venga, mijo! ¿Cierto que así somos? Se nos paran los pelos de punta. Y lo primero que queremos hacer es salir. Mi amado, usted ha sido revestido del poder del Espíritu Santo. Solamente lo necesita Él y nada más. Así que si se presentare esa situación y usted dice, ay Señor, es que estoy medio chueco. Tú sabes que esta semana no ha sido la mejor semana entre tú y yo. Pues dígale, Señor, perdona mi pecado, límpiame, purifícame, santifícame y para las que sean. Porque la otra cosa es que si usted se va confiado a enfrentarse con el demonio, lo puede mandar en pelotica para casa. Entonces, no les estoy generando miedo, les estoy generando responsabilidad y compromiso. Porque todo hijo de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Mira a la persona que te da su y dígale, ¿estás preparado? Y escuche, al recibir al Espíritu Santo nosotros tenemos poder, pero lo vamos a alimentar y nuestra vida se va a fortalecer a través del estudio de la palabra. Orar es muy bueno, pero hay que complementarlo con la lectura de la palabra. Lea la palabra, ore y de vez en cuando ayune. Lo ideal para nosotros es tener un hábito de lectura de palabra, oración y ayuno regularmente. Ay, ¿cada cuánto ayuna? Cada 6 meses. El ayuno, usted quiere recibir fuerza, quiere conocer a Dios más de cerca, ayune.
Para eso es el ayuno. El ayuno no es para que le mueva la mano a Dios. El ayuno es para que usted conozca a Dios. Si alguien puede ir a Efesios capítulo 5, versículo 18, por favor, y lo puede leer. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Con qué debemos emborracharnos nosotros? ¿Y cómo nos emborrachamos con el Espíritu? No es que ahora usted se va a sentar una vez y dice, venga Espíritu, vamos a beber. Ojo. Ahora usted no va a decir, ¿y qué el pastor dijo que ahora nos tengo que emborrachar con el Espíritu Santo? La Biblia está diciendo, sed llenos del Espíritu Santo. Si antes encontrábamos deleite los que alguna vez consumieron licor, dejen eso ahí y sean llenos del Espíritu Santo y van a percibir y a entender que la sensación va a ser mucho más maravillosa cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene a cuando nos sentábamos y nos tomábamos los tragos y después al otro día ese guayabo, dolor de cabeza, el bolsillo pelado y en la casa nada. Pero cuando usted es lleno del Espíritu Santo, experimenta gozo, experimenta paz y ve la provisión de Dios para usted y para su familia. Amén. Entonces, mis amados, para concluir, encontrarnos con el Cristo resucitado traerá grandes cambios a nuestra vida. Número 1, ¿has experimentado este encuentro con Cristo? Si usted no ha encontrado a Cristo todavía, hoy es el momento preciso. Si usted no ha aceptado a Jesús en su corazón, hoy es el momento de invitar a Jesús a través de una oración y decirle: Jesús, yo te invito a que vengas a mi corazón. Número 2, tener un encuentro con Cristo hace que la incredulidad desaparezca. Número 3, tener un encuentro con Cristo hace que el miedo se convierta en valor. Número 4, tener un encuentro con Cristo hace que la incertidumbre se convierta en paz. Número 5, tener un encuentro con Cristo hará que la tristeza se convierta en gozo. Y número 6, tener un encuentro con Cristo hará que la debilidad en el poder del Espíritu Santo se vuelva una realidad en el Cristo resucitado. Amén. ¿Qué tal si en esta mañana le decimos al Señor: me gustaría renovar mi encuentro contigo? Que la experiencia que yo he tenido con el Cristo resucitado ha sido la mejor experiencia de mi vida. Y yo quiero hoy reafirmarla, Señor, para que cada día, cuando yo vaya a tu presencia, pueda tener un encuentro contigo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, por favor. Y primeramente quiero hablarle a las personas que hasta hoy no han entregado su vida a Cristo, no le han dicho a Jesús: yo quiero que tú seas mi Señor. Que tú puedas decirle hoy: yo quiero tener un encuentro verdadero contigo, porque en medio de la situación que he estado atravesando, yo quiero tener paz, yo quiero tener gozo y yo quiero tener tranquilidad.